Una mujer llegó a mi confesionario con una confesión que me heló la sangre. Padre, susurró, soy terapeuta de parejas, pero no las ayudo, las destruyo. Me contó cómo había manipulado a decenas de matrimonios en crisis, seduciendo tanto a esposos como esposas por separado. Mientras ellos me pagaban para salvar su matrimonio, yo era la razón por la que se desmoronaba, confesó. Esta historia cambiará tu percepción sobre la confianza para siempre. Fui sacerdote durante muchos años en una pequeña parroquia y escuché confesiones que jamás imaginé. Secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real, y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Era una tarde gris de invierno cuando ella apareció en mi confesionario por primera vez. Una mujer elegante, de aproximadamente 45 años, vestida con un traje profesional impecable de color azul marino. Su cabello rubio ceniza estaba perfectamente peinado en un moño bajo, sus uñas impecablemente arregladas, su maquillaje aplicado con precisión profesional. Todo en ella gritaba éxito, control, respetabilidad. Pero su voz temblaba con una culpa que había cargado durante años como una piedra en el pecho. Lo que me confesó esa tarde cambió para siempre mi percepción sobre la confianza profesional, la vulnerabilidad humana y los límites de la maldad que puede esconderse detrás de una fachada respetable. Padre, comenzó con voz apenas audible, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Mi nombre es, bueno, mi nombre no importa. Soy doctora en psicología clínica, especializada en terapia de pareja y matrimonio. Durante los últimos 15 años, he dirigido una de las clínicas matrimoniales más respetadas y exitosas de toda la región. Mi consulta está ubicada en el distrito más elegante de la ciudad. Tengo una lista de espera de 3 meses, cobro $300 por sesión. Hizo una pausa, respiró profundamente y continuó con una voz que se volvía más pequeña con cada palabra. Las parejas vienen a mí en sus momentos más vulnerables, más desesperados, buscando salvar lo que más aman en este mundo. Llegan con los ojos rojos de tanto llorar, con las manos temblorosas de ansiedad, con el corazón roto pero con una última chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pueden reparar lo que se ha quebrado entre ellos. Confían en mí con sus secretos más íntimos, sus miedos más profundos, sus heridas más sangrantes. Sus palabras me golpearon como un puño helado en el estómago. En mis 30 años como sacerdote había escuchado confesiones de todo tipo, adulterio, robo, mentiras, traiciones, pero esto era diferente. Era la violación absoluta de la confianza más sagrada que existe entre un profesional y sus pacientes. Pero padre, continuó y pude escuchar cómo su voz se quebraba, yo no las ayudo, no salvo matrimonios, los destruyo sistemáticamente, metódicamente, con la precisión de un cirujano que conoce exactamente dónde hacer cada corte para causar el máximo daño. ¿Cómo es posible eso?, le pregunté, aunque una parte de mí ya temía profundamente la respuesta que estaba por escuchar. Padre, he perfeccionado el arte de la manipulación emocional durante década y media. Cuando una pareja entra por primera vez a mi consulta elegante, con sus paredes color beige y sus diplomas enmarcados brillando en la pared, están completamente desesperados. Han agotado todas sus opciones. Han intentado hablar solos, han leído libros de autoayuda, han escuchado consejos de amigos y familiares. Yo soy su última esperanza antes del divorcio. Esa desesperación, esa vulnerabilidad absoluta, esa disposición a hacer cualquier cosa para salvar lo que aman, es mi oportunidad de oro, Padre. Es el momento perfecto para plantar las semillas de la destrucción que germinarán durante los próximos meses, hasta convertirse en el árbol venenoso que acabará con su matrimonio para siempre. Me explicó con una frialdad que me estremeció hasta los huesos cómo había desarrollado un sistema meticuloso, casi científico, para identificar las debilidades específicas de cada cónyuge, sus inseguridades más profundas, sus heridas emocionales sin sanar, sus deseos no expresados, sus fantasías secretas. La primera sesión siempre es conjunta, padre. Lo siento en mi sofá de cuero italiano, les ofrezco té o café en tazas de porcelana fina, bajo un poco las luces para crear un ambiente íntimo y seguro.
Los observo como un halcón observa a sus presas, analizo cada gesto, cada expresión facial, cada inflexión en sus voces. Escucho no solo lo que dicen, sino todo lo que callan, todo lo que sus cuerpos expresan sin palabras. Identifico inmediatamente quién es más vulnerable, quién tiene mayor necesidad desesperada de validación externa, quién está más dispuesto a romper los límites morales si se le presenta la justificación correcta. Es como leer un libro abierto para alguien con mi entrenamiento y experiencia. Durante esa primera sesión, planto las primeras semillas de duda. Hago comentarios aparentemente inocentes como, noto que cuando María habla, Roberto evita el contacto visual o Roberto, parece que tienes mucho que decir, pero te contienes cuando María está presente. Son observaciones que suenan profesionales, pero que están diseñadas para hacer que cada uno cuestione si realmente conoce a su pareja. En la segunda sesión, que siempre programo una semana después para que tengan tiempo de rumiar mis comentarios, sugiero sesiones individuales para profundizar en los problemas personales que pueden estar afectando la relación. Les explico que es una práctica estándar, que necesito entender la perspectiva individual de cada uno para poder ayudar efectivamente a la pareja como unidad. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. Es en esas sesiones individuales donde comienza mi verdadero trabajo de demolición. Padre, separo físicamente a la pareja, los aíslo emocionalmente el uno del otro, y empiezo a plantar sistemáticamente semillas de duda, resentimiento y deseo hacia mí, mientras me posiciono gradualmente como la única persona en el mundo que realmente los comprende, los aprecia, los valora como merecen. Con las mujeres, uso técnicas psicológicas completamente diferentes que con los hombres. He estudiado durante años las diferencias en cómo procesan las emociones, qué necesidades emocionales tienen más probabilidades de estar insatisfechas, qué botones psicológicos presionar para obtener la respuesta deseada. A las mujeres casadas, las hago sentir profundamente incomprendidas y subvaloradas por sus maridos. Les digo cosas como, es completamente natural que te sientas sola emocionalmente, María. Tu esposo claramente no aprecia a la mujer excepcional, inteligente y hermosa que eres. Muchos hombres no saben cómo valorar lo que tienen hasta que lo pierden. Gradualmente, sesión tras sesión, me convierto en su confidente más íntima, en la única persona que las escucha realmente, que valida sus sentimientos, que les hace sentir especiales y deseadas. Mientras tanto, sugiero sutilmente que sus maridos son incapaces de dar el tipo de conexión emocional profunda que ellas necesitan y merecen. Con los hombres, la estrategia es completamente diferente pero igualmente efectiva. Apelo directamente a su ego masculino herido, a sus inseguridades sobre su masculinidad, su éxito, su atractivo sexual. Les hago creer que son víctimas de esposas que no los respetan, que no los valoran, que no satisfacen sus necesidades como hombres. Roberto, les digo con voz comprensiva, es evidente que eres un hombre que merece respeto y admiración. Tu esposa claramente no reconoce tu verdadero valor como proveedor, como protector, como hombre. Muchas mujeres no comprenden lo que necesita un hombre para sentirse realizado y valorado en una relación. Poco a poco, sesión tras sesión, siembro la idea venenosa de que merecen mucho mejor de lo que tienen en casa, que hay mujeres en el mundo que los apreciarían y desearían de formas que sus esposas aparentemente no pueden o no quieren hacer. Después de varias semanas de sesiones individuales, cuando he establecido esa conexión emocional íntima y esa dependencia psicológica, comienzo a cruzar lenta y cuidadosamente las líneas profesionales. Empiezo con contacto físico aparentemente accidental e inocente durante las sesiones. Una mano suave en el hombro para consolar durante un momento emocional particularmente intenso. Un abrazo que dura apenas un poco más de lo que sería apropiado profesionalmente. Observo meticulosamente sus reacciones corporales, mido cuidadosamente su receptividad, calibro exactamente cuánto puedo presionar sin que se alarmen o se retiren. Es un proceso gradual, casi imperceptible, como calentar lentamente una olla de agua hasta que hierve sin que la rana dentro se dé cuenta de lo que está pasando. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer había convertido su profesión sagrada,
diseñada específicamente para sanar corazones rotos y restaurar relaciones, en un arma sofisticada y letal para destruir sistemáticamente todo lo que tocaba. Padre, continuó con una voz que ahora sonaba mecánica, como si estuviera recitando una fórmula científica. He seducido exitosamente a más de 400 personas en estos 15 años. 200 hombres y 200 mujeres casados que vinieron a mí con la esperanza sincera de salvar sus matrimonios y que terminaron traicionando los votos más sagrados de sus vidas conmigo en mi propia oficina, en hoteles elegantes, en mi apartamento privado. Algunas de estas relaciones ilícitas duraron apenas unas pocas semanas, otras se extendieron durante meses enteros, pero absolutamente todas tenían el mismo resultado inevitable y predecible: la destrucción completa, total e irreversible del matrimonio original que habían venido a salvar. Y las parejas nunca sospecharon que tú eras directamente la causa principal de todos sus problemas matrimoniales crecientes. Le pregunté, completamente horrorizado por la sofisticación diabólica de su sistema. Esa es la parte más cruel y retorcida de todo mi sistema, padre. Mientras mantenía relaciones sexuales secretas tanto con el esposo como con la esposa por separado, a veces en el mismo día, a veces con apenas horas de diferencia, continuaba religiosamente con las sesiones de terapia matrimonial conjunta cada semana. Los veía sentados lado a lado en mi sofá de cuero, hablando desesperadamente sobre sus problemas matrimoniales cada vez más graves, sobre la creciente distancia emocional y física entre ellos, sobre la pérdida progresiva de intimidad, sobre la erosión de la confianza, sin tener la más mínima idea de que yo era la razón directa y deliberada de absolutamente todo ese sufrimiento. Durante esas sesiones conjuntas, yo activamente alimentaba y amplificaba sus conflictos y resentimientos mutuos. Si él mencionaba que se sentía rechazado sexualmente por su esposa, yo miraba significativamente a ella con una expresión de ligero reproche y decía cosas como: Roberto tiene razón en sentirse así. Es tremendamente importante que las esposas comprendan y atiendan las necesidades físicas legítimas de sus maridos. Si ella se quejaba de falta de comunicación emocional o de intimidad no sexual, yo asentía comprensivamente hacia él y comentaba: María está expresando algo muy común. Los hombres a menudo necesitan aprender a conectar emocionalmente de maneras más profundas y satisfactorias para sus esposas. Mientras tanto, padre, les cobraba religiosamente $300 por cada sesión semanal. Ellos me pagaban puntualmente cada semana con cheques cuidadosamente escritos, creyendo sinceramente que estaban haciendo una inversión crucial para salvar lo más importante de sus vidas, cuando en realidad me estaban pagando generosamente por destruir metódicamente todo lo que más amaban en este mundo. Si te preguntas si esto fue real, cada palabra que salió de su boca temblaba de culpa genuina, de arrepentimiento tardío y de un horror creciente ante la magnitud de su propia maldad. ¿Cuál era tu verdadera motivación para hacer algo tan diabólico? Le pregunté, necesitando desesperadamente entender qué podría impulsar a una persona a tal nivel de crueldad sistemática. No puede haber sido solo dinero, poder o satisfacción sexual. Al principio, padre, creo honestamente que fue una mezcla tóxica de soledad profunda, ego herido y sed de venganza contra el mundo. Mi propio matrimonio había fracasado estrepitosamente 5 años antes de que comenzara mi carrera como terapeuta matrimonial. Mi esposo me había traicionado con mi propia hermana menor, había vaciado nuestras cuentas bancarias conjuntas y me había abandonado en medio de una crisis financiera devastadora. Me sentía completamente rechazada, indeseada, traicionada por las dos personas en las que más había confiado en la vida. Cuando comencé a ejercer como terapeuta, descubrí gradualmente que tenía un poder increíble, casi hipnótico, sobre personas que se encontraban en estados emocionales desesperadamente vulnerables. Era absolutamente embriagante, padre, saber que podía hacer que hombres y mujeres casados, personas que supuestamente estaban comprometidas con otra persona, me desearan y me necesitaran más de lo que deseaban o necesitaban a sus propios cónyuges. Era como una droga psicológica que alimentaba directamente mi ego destrozado. Pero después de los primeros casos, se convirtió en algo mucho más oscuro y adictivo.
se volvió una obsesión patológica con el poder absoluto sobre otros seres humanos. La adrenalina pura de seducir y corromper a alguien que supuestamente era completamente inalcanzable, el desafío intelectual de romper sistemáticamente las barreras morales de personas que jamás en sus vidas habían considerado siquiera la posibilidad de la infidelidad. Cada nueva conquista alimentaba exponencialmente mi hambre por más. Era como un juego perverso donde yo siempre sabía que iba a ganar, donde tenía todas las ventajas posibles: autoridad profesional, conocimiento psicológico profundo, acceso íntimo a sus vulnerabilidades más secretas y la confianza ciega que depositan en los profesionales de la salud mental. También había un elemento de venganza retorcida y generalizada contra toda la institución del matrimonio padre. Cada matrimonio que destruía exitosamente era una forma simbólica de vengarme del mundo por mi propia soledad crónica, por mi propio fracaso matrimonial devastador, por el dolor que había experimentado. Si yo no podía ser feliz en el amor, ¿por qué otras personas sí merecían serlo? La confesión continuó durante horas, revelando detalles cada vez más perturbadores, más calculados, más sistemáticamente malvados sobre sus métodos sofisticados y sus víctimas específicas. Desarrollé perfiles psicológicos detallados y específicos para diferentes tipos de víctimas potenciales, padre. Las mujeres con baja autoestima crónica eran consistentemente las más fáciles de manipular y seducir, necesitaban validación externa desesperadamente, como plantas marchitas que absorben ávidamente cualquier gota de atención o admiración. Los hombres en crisis de la mediana edad eran igualmente vulnerables y predecibles, buscaban desesperadamente confirmar que todavía eran atractivos, deseables, viriles, relevantes en un mundo que parecía estar dejándolos atrás. Un poco de admiración femenina profesional, y ellos caían como fichas de dominó. Pero también me especialicé deliberadamente en casos mucho más desafiantes y gratificantes. Matrimonios aparentemente sólidos y felices, parejas religiosas con convicciones morales fuertes y profundas, personas que jamás en sus vidas habían considerado ni remotamente la posibilidad de traicionar a sus cónyuges. Esos eran mis trofeos más preciados y satisfactorios, porque requerían mucha mayor habilidad psicológica, más tiempo, más paciencia para erosionar y romper completamente sus defensas morales. Con las parejas profundamente religiosas, usaba deliberadamente sus propias creencias sagradas en su contra como armas psicológicas. Les decía cosas como: Dios quiere genuinamente que seas feliz y realizado, o es completamente posible amar sinceramente a más de una persona al mismo tiempo. El amor no es un recurso finito. Distorsionaba y pervertía conceptos espirituales hermosos para justificar comportamientos que iban directamente contra todo en lo que habían creído toda su vida. Recuerdo con claridad dolorosa a una pareja específica que había estado casada felizmente por 25 años completos. Él era diácono respetado en su iglesia, ella dirigía el ministerio femenino y enseñaba escuela dominical. Tenían 4 hijos adultos maravillosos y 6 nietos. Vinieron a mí porque tenían algunos problemas menores de comunicación, nada grave, nada que no se pudiera resolver fácilmente con un poco de orientación profesional honesta. En 6 meses meticulosamente planificados, ambos habían tenido relaciones sexuales prolongadas conmigo, y su matrimonio de un cuarto de siglo se había desintegrado completamente y de manera irreversible. Sus hijos adultos quedaron devastados emocionalmente, su iglesia se escandalizó profundamente, toda su comunidad religiosa se conmocionó, su reputación de décadas se arruinó para siempre. ¿Y tú cómo te sentías internamente viendo toda esa destrucción humana masiva? Le pregunté, necesitando entender la psicología detrás de tal crueldad sistemática. En el momento, padre, me sentía increíblemente poderosa y exitosa. Había logrado algo que parecía psicológicamente imposible. Había corrompido exitosamente a 2 personas que parecían completamente incorruptibles, que habían vivido vidas ejemplares de integridad moral durante décadas. Era como resolver un rompecabezas intelectual extremadamente complejo y desafiante. Pero después,
cuando las emociones se calmaban y veía las consecuencias reales y duraderas, cuando veía a los hijos adultos llorando en los pasillos del juzgado durante los procedimientos de divorcio, las finanzas familiares completamente destruidas por batallas legales costosas, las reputaciones construidas durante décadas arruinadas para siempre, las comunidades religiosas divididas y conmocionadas, algo profundo dentro de mí se moría un poco más cada vez. Pero incluso entonces, Padre, la adicción al poder y al control era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa o arrepentimiento. Era como ser adicta a una droga que sabía que me estaba matando lentamente por dentro, pero que no podía dejar de consumir. Pero lo más impactante fue lo que me dijo después. Padre, no solo destruía matrimonios individuales, destruía sistemáticamente familias enteras, comunidades completas, redes sociales de apoyo que habían existido durante generaciones. Los hijos de mis víctimas crecieron sin la estabilidad emocional y psicológica de un hogar intacto. Muchos desarrollaron problemas severos de confianza, ansiedad de abandono y patrones disfuncionales de relación que afectarían negativamente sus propias relaciones románticas futuras durante toda su vida. Era un ciclo generacional de destrucción que se extendía mucho más allá de las parejas originales que habían sido mis víctimas directas. Era como tirar una piedra en un lago tranquilo y ver las ondas expansivas extendiéndose hasta las orillas más lejanas. Mantuve registros meticulosos y detallados de absolutamente todos mis casos a lo largo de 15 años. Sé exactamente cuántas familias destruí completamente, cuántos niños quedaron traumatizados permanentemente por divorcios que yo causé deliberadamente. Los números me atormentan literalmente cada noche cuando trato de dormir. 236 matrimonios destruidos completamente, 487 niños directamente afectados por la separación de sus padres, e incontables vidas colaterales dañadas, abuelos que perdieron acceso a sus nietos, amigos que tuvieron que elegir bandos, comunidades religiosas que se dividieron. Algunos de mis expacientes desarrollaron depresión clínica severa después de sus divorcios traumáticos. Otros se volvieron alcohólicos crónicos o desarrollaron adicciones a drogas para lidiar con la culpa y el dolor. 3 que yo sepa personalmente han intentado suicidarse como resultado directo del trauma que les causé. Una mujer me envió una carta devastadora hace 5 años, contándome que nunca se había recuperado emocionalmente de la traición que le ayudé a cometer, y que pensaba seriamente en quitarse la vida diariamente. ¿Y cómo terminó finalmente todo este reino de terror psicológico?, le pregunté, completamente fascinado y horrorizado por la complejidad diabólica de su confesión. Hace 2 años, Padre, algo cambió fundamentalmente dentro de mí. Una pareja extraordinariamente joven llegó a mi consulta. Él tenía 24 años, ella apenas 22. Habían estado casados solo 8 meses y ella estaba embarazada de su primer hijo. Tenían algunos problemas menores de adaptación al matrimonio joven y a la paternidad inminente, absolutamente nada que no se pudiera resolver fácilmente con comunicación honesta y orientación profesional ética. Eran tan jóvenes, tan esperanzados, tan completamente llenos de amor genuino y puro el uno por el otro. Cuando hablaban de sus sueños para su familia que estaba creciendo, sus ojos literalmente brillaban con felicidad y anticipación. Era hermoso y conmovedor de una manera que no había experimentado en años. Comencé automáticamente mi proceso habitual y familiar. Sesiones separadas, identificación sistemática de vulnerabilidades emocionales, construcción gradual de dependencia emocional hacia mí. Pero esta vez, algo fue dramáticamente diferente en mi interior. Cuando miré a esa joven mujer embarazada de apenas 22 años, con las manos protectoramente colocadas sobre su vientre creciente, hablándome con una confianza total sobre sus sueños más íntimos para su matrimonio y su familia, por primera vez en 15 años completos, sentí una repulsión genuina y visceral hacia lo que estaba haciendo. Momentos así nunca se olvidan, cuando el alma despierta súbitamente después de años enteros durmiendo en la oscuridad moral más profunda. Me di cuenta con una claridad devastadora que estaba a punto de destruir no solo otro matrimonio joven,
sino el futuro completo de un niño inocente que ni siquiera había nacido todavía. Vi a esa pareja radiante de felicidad y finalmente entendí la magnitud real y horrible de mi maldad sistemática durante década y media. No era simplemente que estuviera rompiendo matrimonios por placer sádico, estaba literalmente robando futuros, destruyendo la capacidad fundamental de seres humanos buenos de confiar y amar profundamente, envenenando la próxima generación antes de que tuviera oportunidad de existir. Les dije inmediatamente que había surgido una emergencia familiar grave y cancelé todas las sesiones futuras programadas. Les recomendé sinceramente a otro terapeuta, uno que sabía personalmente que realmente los ayudaría con integridad y competencia profesional. Fue la primera y única vez en 15 años completos que actué genuinamente en el mejor interés de mis pacientes en lugar de en mis propios intereses egoístas y destructivos. Esa noche llegué a mi apartamento y me miré fijamente en el espejo del baño durante casi una hora completa. Vi a una mujer de mediana edad, exitosa profesionalmente, económicamente muy segura, respetada en su campo, pero completamente vacía y muerta por dentro. Había construido mi autoestima completamente sobre la destrucción sistemática de otros seres humanos, había alimentado mi ego herido con el sufrimiento ajeno durante década y media. Cerré mi práctica permanentemente al mes siguiente. Inventé una excusa creíble sobre problemas serios de salud y me retiré oficialmente de la práctica clínica. Pero el daño masivo ya estaba completamente hecho, padre. 15 años de destrucción sistemática, calculada y deliberada no se pueden deshacer simplemente con una decisión tardía de hacer finalmente lo correcto. ¿Has intentado alguna vez contactar a tus víctimas, pedirles perdón directamente? Le pregunté, aunque sospechaba cuál sería su respuesta. ¿Cómo lo haría exactamente, padre?, respondió con una voz llena de desesperación. ¿Cómo llamas por teléfono a alguien cuya vida arruinaste sistemáticamente y le dices, hola, ¿recuerdas cuando fuiste a terapia matrimonial hace 7 años? Bueno, en realidad fui yo personalmente quien destruyó tu matrimonio porque me acosté tanto contigo como con tu cónyuge mientras fingía ayudarlos profesionalmente. ¿Qué tipo de cierre psicológico o sanación emocional podría posiblemente ofrecer ese tipo de confesión devastadora? Sería como reabrir heridas que tal vez finalmente han comenzado a sanar después de años de sufrimiento. Muchos de mis expacientes probablemente han logrado rehacer sus vidas de alguna manera después de años de terapia personal y trabajo emocional duro. Tienen nuevas relaciones, tal vez nuevos matrimonios, tal vez han encontrado alguna forma de paz y felicidad. Mi confesión tardía solo abriría viejas heridas dolorosas y les daría una nueva razón traumática para no confiar nunca más en profesionales de salud mental. Pero también sé con certeza que algunos nunca se han recuperado completamente del trauma que les causé. He investigado discretamente algunos de mis casos más devastadores a lo largo de los años. Hay personas que siguen completamente solteras muchos años después de divorcios que yo causé directamente, que han perdido completamente la capacidad psicológica de confiar lo suficientemente profundo para intentar formar nuevas relaciones románticas serias. La confesión continuó durante horas más, revelando las consecuencias específicas a largo plazo de sus acciones sobre víctimas individuales y sus familias. Padre, lo más terrible y aterrador de todo este horror es que sé exactamente con precisión científica cómo manipulé psicológicamente a cada persona individual. Recuerdo vívidamente las frases específicas que usé para romper su resistencia moral, los momentos precisos en que crucé deliberadamente las líneas profesionales éticas, las vulnerabilidades específicas que exploté sin piedad para mi propio beneficio. Estos recuerdos detallados me atormentan constantemente porque demuestran sin lugar a dudas cuán calculada, deliberada, premeditada y sistemáticamente malvada era cada una de mis acciones durante 15 años completos. No puedo alegar ignorancia, buenas intenciones mal dirigidas, errores de juicio o impulsos momentáneos. Cada movimiento era parte de una estrategia cuidadosamente planeada para causar el máximo daño emocional posible. Con María, una madre dedicada de 3 hijos pequeños, usé despiadadamente su inseguridad profunda sobre los cambios en su cuerpo después de múltiples embarazos.
Le dije repetidamente que era hermosa y deseable, que su esposo claramente no apreciaba el sacrificio increíble que había hecho como madre, que merecía sentirse valorada y deseada como mujer, además de como madre. Con Roberto, su esposo trabajador, exploté sistemáticamente su frustración económica y su sensación de fracaso como proveedor durante una recesión difícil. Lo hice sentir como un fracaso masculino, como alguien que no podía dar a su familia el estilo de vida que merecían, mientras me posicionaba como alguien que veía y apreciaba su verdadero valor como hombre. Los convertí gradualmente en enemigos emocionales el uno del otro mientras me veían simultáneamente como su única fuente real de validación, comprensión y apoyo emocional. Era un triángulo psicológico perfecto donde yo tenía todo el poder y ellos se volvían cada vez más dependientes de mí mientras se alejaban emocionalmente el uno del otro. Con Ana, una mujer de 50 años que se había casado por primera vez relativamente tarde en la vida, usé cruelmente su inexperiencia sexual y romántica. La convencí de que su esposo era egoísta e incompetente sexualmente, que merecía explorar completamente su sexualidad conmigo como una mujer experimentada que podía enseñarle lo que realmente se estaba perdiendo. Con Carlos, su esposo mayor, exploté despiadadamente sus miedos profundos sobre el envejecimiento y la pérdida de virilidad. Lo hice sentir que necesitaba urgentemente probar que todavía era un hombre deseable conmigo como una mujer más joven que podía confirmar su atractivo masculino continuo. Cada caso individual era como resolver un rompecabezas psicológico extremadamente complejo que yo abordaba meticulosamente. Encontraba la grieta más pequeña en sus defensas morales y emocionales, y la ampliaba gradualmente hasta que se derrumbaran completamente bajo la presión psicológica que yo aplicaba con precisión científica. Era un juego perverso y sádico donde yo siempre ganaba y ellos siempre perdían todo lo que más valoraban en la vida. Tal vez tú también has confiado completamente en profesionales, terapeutas, doctores, consejeros espirituales, abogados, sin imaginar ni remotamente que podrían usar esa confianza sagrada directamente en tu contra para su propio beneficio egoísta y destructivo. ¿Sabes lo que más me atormenta psicológicamente ahora, padre? Que fui extraordinariamente buena en lo que hacía. Tenía una tasa de éxito del 100% absoluto durante 15 años completos. Cada matrimonio que decidí deliberadamente destruir terminó completamente destruido exactamente como yo había planeado. Nunca, ni una sola vez, fallé en mi objetivo perverso y diabólico. Era letal en mi eficiencia para causar daño emocional masivo y duradero. Desarrollé técnicas psicológicas tan sofisticadas y efectivas que literalmente podría haber escrito un manual académico completo sobre manipulación emocional y corrupción moral. Sabía intuitivamente exactamente cuándo presionar psicológicamente, cuándo retroceder estratégicamente, cuándo ofrecer consuelo falso y cuándo crear inseguridad destructiva. Era una maestra consumada en el arte diabólico de la corrupción emocional sistemática, pero esa habilidad extraordinaria, esa eficiencia diabólica en causar daño, es también exactamente lo que hace completamente imposible que me perdone jamás a mí misma. No puedo alegar ignorancia profesional o buenas intenciones mal dirigidas o errores de juicio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo en cada momento, en cada sesión, con cada víctima, y lo hacía deliberadamente porque me daba un placer sádico profundo. He leído extensivamente sobre otros profesionales que han abusado criminalmente de su posición de autoridad, doctores que han acosado sexualmente a pacientes vulnerables, maestros que han traicionado la confianza de estudiantes inocentes, sacerdotes que han corrompido a feligreses devotos. Pero mi caso era cualitativamente diferente porque era completamente sistemático, porque convertí la traición profesional en mi especialidad y mi identidad profesional completa. No era una serie de errores de juicio o impulsos momentáneos de debilidad moral. Era una operación criminal sofisticada que operé durante década y media con la eficiencia de una corporación y la crueldad de un psicópata calculador. Cobraba $300 por cada sesión individual, padre. Literalmente me pagaban generosamente por destruir sistemáticamente sus vidas, sus matrimonios, sus familias,
su capacidad de confiar. Cada cheque que depositaba era dinero ganado directamente a través del sufrimiento humano deliberadamente causado. Durante 15 años completos, mi sustento económico completo dependía enteramente de causar dolor, destrucción y trauma psicológico a personas inocentes que confiaban en mí. ¿Y sabes qué es lo más psicológicamente perturbador de todo este horror, padre? Que mantuve meticulosamente una base de datos digital completa de absolutamente todos mis casos durante 15 años. Fotos comprometedoras, videos sexuales, grabaciones secretas de sesiones íntimas, emails privados, mensajes de texto. Al principio me decía a mí misma que era para protegerme legalmente en caso de acusaciones profesionales, pero la verdad horrible es que era mi colección personal de trofeos. Cada entrada en esa base de datos representaba una vida que había destruido exitosa y completamente. Y entonces me reveló el detalle más devastador y perturbador de todos. Padre, tengo grabaciones de audio de llamadas telefónicas, donde mis víctimas lloraban desconsoladamente, confesándome su culpa abrumadora por traicionar a sus cónyuges conmigo. Tengo emails donde me agradecían sinceramente por ayudarlos a descubrir quiénes eran realmente como personas, sin tener la más mínima idea de que yo había manufacturado completamente esa crisis de identidad para manipularlos más efectivamente. La base de datos incluía seguimiento detallado a largo plazo, fechas exactas cuando se finalizaron los divorcios, arreglos de custodia de menores, división específica de propiedades matrimoniales, nuevas relaciones románticas, intentos fallidos de reconciliación matrimonial. Documenté meticulosa y obsesivamente el impacto completo y duradero de mi destrucción sistemática en cada familia individual durante años después de que terminara mi relación directa con ellos. ¿Por qué mantenías obsesivamente esos registros detallados?, le pregunté, completamente horrorizado por la frialdad calculada y la naturaleza sistemática de sus acciones durante década y media. Creo psicológicamente que era una forma retorcida de mantener poder y control psicológico sobre mis víctimas incluso después de que las relaciones sexuales terminaran, padre. Sabía que si alguna vez decidían exponerme públicamente o tomar acción legal, yo tenía evidencia altamente comprometedora sobre ellos también que podría usar para destruir sus reputaciones y sus nuevas vidas. Era mutua destrucción asegurada, un equilibrio de terror psicológico. Pero también pienso que era mi forma psicópata de llevar el marcador preciso de mi propia maldad, como si fuera un juego competitivo donde quería saber exactamente mi puntuación final de destrucción. Era una forma de cuantificar y celebrar mi éxito en causar el máximo daño emocional posible. ¿Qué has hecho finalmente con toda esa información comprometedora?, le pregunté, temiendo la respuesta. Hace exactamente 6 meses, padre. La destruí completamente toda. Cada archivo digital, cada fotografía comprometedora, cada grabación de audio, cada video sexual. Formateé los discos duros múltiples veces usando software militar, destruí físicamente todos los dispositivos de almacenamiento con martillos, quemé todos los documentos físicos. Fue como quemar sistemáticamente evidencia de mis propios crímenes durante 15 años, pero también fue un acto de protección muy tardía para mis víctimas, que no merecían tener esa amenaza colgando sobre sus cabezas para siempre. Mientras borraba meticulosamente cada archivo individual, reviví emocionalmente todos los momentos específicos de destrucción que había causado deliberadamente. Vi fotografías de parejas que habían llegado originalmente a mí con esperanza genuina y amor mutuo, contrastadas con las imágenes de sus rostros completamente devastados durante las últimas sesiones, antes de que sus matrimonios colapsaran completamente. La contraposición visual era psicológicamente devastadora para mí. Si te preguntas si las personas genuinamente malvadas pueden sentir remordimiento real, la respuesta es que algunos sí pueden, pero frecuentemente demasiado tarde para que importe realmente o para que puedan reparar el daño masivo que han causado. Padre, he calculado meticulosamente el daño económico total que causé durante 15 años. Los divorcios promedio en nuestra región cuestan entre $50,000 y $100,000 cada uno en honorarios legales, evaluaciones, mediación, división de propiedades.
Multiplique eso por 236 casos documentados. Agregue el costo de terapia psicológica posterior necesaria para los hijos traumatizados, pérdida de productividad laboral por depresión clínica severa, gastos médicos por problemas de salud relacionados directamente con el estrés del divorcio. El daño económico total que causé sistemáticamente supera fácilmente los 25 millones de dólares. Pero el daño emocional y psicológico es literalmente incalculable, padre. ¿Cómo pones un precio monetario al trauma psicológico de un niño de 8 años que ve a sus padres odiarse mutuamente con una intensidad que nunca había existido antes de que yo entrara en sus vidas? ¿Cómo calculas el costo emocional de una persona que pierde completamente la capacidad fundamental de confiar lo suficiente para formar futuras relaciones románticas saludables? Una de mis expacientes, Elena, me escribió una carta devastadora hace exactamente 3 años. Su carta decía textualmente: Doctora, han pasado 7 años completos desde mi divorcio traumático y todavía no puedo formar una relación nueva y saludable. Cada vez que alguien se acerca románticamente a mí, inmediatamente recuerdo cómo traicioné brutalmente a mi esposo durante nuestra terapia matrimonial y me convenzo profundamente de que merezco estar sola para siempre. Usted me ayudó a descubrir algo horrible sobre mí misma que sinceramente ojalá nunca hubiera sabido jamás. Esa carta me destrozó psicológicamente, padre, porque me di cuenta con claridad dolorosa de que mi manipulación había cambiado permanente y fundamentalmente la forma en que esa mujer buena se veía a sí misma como persona. No solo había destruido su matrimonio de 12 años, había alterado su identidad fundamental y su autoestima para siempre. Había convertido a una mujer buena y fiel en alguien que se consideraba fundamentalmente indigna de amor. Otro hombre, Alejandro, me envió un email desgarrador contándome que su hijo adolescente se había vuelto completamente rebelde y agresivo después del divorcio traumático que yo había causado. Mi hijo de 17 años me dice constantemente que si yo pude traicionar tan fácilmente a su madre, entonces la lealtad y los compromisos no significan absolutamente nada en la vida, escribió. He creado accidentalmente un cínico de 17 años que ya no cree en el amor o la fidelidad porque no pude mantener mis votos matrimoniales sagrados. ¿Te das cuenta de la magnitud completa de lo que esto significa, padre? No solo corrompí directamente a adultos vulnerables, indirectamente envenené la visión que toda una generación de niños inocentes tiene sobre el amor, la lealtad, el compromiso y la posibilidad misma de relaciones duraderas y fieles. Mis acciones deliberadamente malvadas tendrán consecuencias generacionales que se extenderán durante décadas en el futuro. La mujer hizo una pausa larga y profunda, y pude escuchar claramente cómo luchaba desesperadamente por mantener alguna compostura emocional mientras continuaba con su confesión devastadora. He considerado seriamente el suicidio como forma de penitencia final, padre, pero me di cuenta de que eso sería simplemente otra forma de cobardía moral, otra manera conveniente de evitar enfrentar completamente las consecuencias masivas de mis acciones durante 15 años. Mis víctimas merecen que yo viva conscientemente con esta culpa abrumadora, que cargue este peso psicológico todos los días de mi vida restante. ¿En qué trabajas actualmente?, le pregunté, curioso sobre cómo alguien con su trasfondo podría posiblemente funcionar en la sociedad normal. Trabajo medio tiempo en una pequeña librería independiente del centro de la ciudad, padre. Es literalmente lo único que pude encontrar que no involucra aconsejar, influenciar o tener cualquier tipo de autoridad sobre otras personas vulnerables. Cada dólar que gano trabajando honestamente me recuerda dolorosamente que una vez gané cientos de miles de dólares anuales destruyendo sistemáticamente vidas humanas. Es una penitencia diaria pequeña pero apropiada. He donado todos mis ahorros completos acumulados durante mis 15 años de práctica criminal a organizaciones benéficas que apoyan específicamente a familias destruidas por divorcios y a niños de hogares rotos. Son aproximadamente $800,000 en total. Es una forma completamente inadecuada de intentar equilibrar microscópicamente el daño masivo que causé, pero es literalmente todo lo que puedo hacer materialmente. ¿Has buscado ayuda psicológica profesional para ti misma?
Le pregunté, aunque sospechaba cuál sería su respuesta lógica. ¿Cómo puedo posiblemente confiar en otro terapeuta, padre, sabiendo exactamente lo que yo hice en esa posición de autoridad durante 15 años? ¿Cómo puedo sentarme vulnerable y expuesta frente a alguien de mi propia profesión? Sería literalmente como pedirle ayuda psicológica al mismísimo diablo. Además, cualquier terapeuta éticamente competente tendría la obligación profesional legal de reportar algunos de mis crímenes más graves a las autoridades apropiadas. Aunque han pasado varios años, muchos casos podrían resultar fácilmente en cargos criminales serios. Estoy completamente dispuesta a enfrentar esas consecuencias legales, pero quiero hacerlo en mis propios términos morales, no porque un profesional me delate para proteger su propia licencia. También he considerado entregar voluntariamente mi historia completa a las autoridades de licenciamiento profesional y a las fuerzas del orden. Pero hacer eso significaría exponer públicamente a todas mis víctimas, muchas de las cuales han reconstruido cuidadosamente sus vidas y no merecen ser traumatizadas nuevamente por publicity público sobre sus peores momentos. La confesión continuó revelando aún más detalles específicos sobre casos individuales y las consecuencias devastadoras a largo plazo que habían experimentado familias específicas. Padre, recuerdo vívidamente cada detalle de un caso particularmente devastador. Una pareja, Amanda y Ricardo, habían estado casados felizmente durante 18 años. Tenían 3 hijos gemelas de 14 años y un hijo de 10. Ricardo trabajaba como contador, Amanda era enfermera registrada. Eran una familia de clase media trabajadora, devota católica, muy involucrada en su parroquia local. Vinieron a mí porque Ricardo había perdido su trabajo durante la recesión y estaban experimentando estrés financiero significativo que estaba creando tensión menor en su matrimonio. Nada grave, nada que no fuera completamente normal y reparable con un poco de orientación sobre comunicación y manejo del estrés. En 4 meses meticulosamente calculados, había seducido a ambos por separado. Ricardo, sintiéndose como un fracaso como proveedor, era vulnerable a mi validación de su masculinidad y mi aseguramiento de que era un hombre valioso y deseable. Amanda, agotada por trabajar turnos dobles para mantener a flote a la familia, necesitaba desesperadamente sentirse apreciada y valorada como mujer, además de como madre y proveedora. Cuando su matrimonio colapsó inevitablemente, las consecuencias fueron catastróficas para toda la familia extendida. Las gemelas adolescentes desarrollaron trastornos alimentarios severos y problemas de automutilación. El hijo de 10 años comenzó a tener pesadillas constantes y regresión del desarrollo. Los abuelos paternos, que habían sido muy cercanos a Amanda, perdieron completamente el acceso a sus nietos debido a la amargura del divorcio. Ricardo desarrolló alcoholismo severo y perdió 2 trabajos más debido a problemas de asistencia relacionados con la bebida. Amanda tuvo que trabajar 3 empleos para mantener a los niños y desarrolló depresión clínica que requirió hospitalización. Su iglesia, donde habían sido líderes laicos respetados, se dividió porque algunos miembros tomaron lados en el divorcio. ¿Y sabes lo más cruel de todo esto, padre? Que durante todo este proceso de destrucción sistemática, continuaron viniendo a terapia matrimonial conmigo, pagándome religiosamente mis honorarios, confiando en que yo los estaba ayudando a salvar lo que más amaban. Me suplicaban que los ayudara a entender por qué se sentían cada vez más distantes el uno del otro, por qué su intimidad había desaparecido, por qué no podían comunicarse como antes. Y yo, sentada profesionalmente detrás de mi escritorio elegante, con mis diplomas colgados en la pared, tomaba notas en mi libreta como si fuera una profesional competente, mientras internamente saboreaba cada momento de su confusión y dolor creciente. Momentos así nunca se olvidan, la realización de que el mal absoluto puede existir detrás de las fachadas más respetables y profesionales. Una noche, padre, Amanda me llamó llorando histéricamente a las 2 de la madrugada. Había encontrado evidencia de que Ricardo estaba teniendo una aventura conmigo, aunque ella no lo sabía. Me suplicó que me encontrara con ella en mi oficina para una sesión de emergencia, porque se sentía suicida y no sabía a quién más acudir. Fui a mi oficina a las 3 de la mañana,
La consolé profesionalmente mientras lloraba en mis brazos, le aseguré que todo estaría bien, que encontraríamos una forma de salvar su matrimonio, y luego la seduje sexualmente mientras estaba en su estado más vulnerable y desesperado. Fue uno de los actos más diabólicos que cometí en 15 años, y lo recuerdo con claridad horrible, porque fue el momento en que me di cuenta de que había perdido completamente cualquier vestigio de humanidad básica. ¿Cómo pudiste hacer algo tan monstruoso?, le pregunté, genuinamente necesitando entender la psicología detrás de tal crueldad calculada. Porque en ese momento, padre, ya no era una persona normal con conciencia moral, era un predador completamente consumido por la adicción al poder y al control sobre otros seres humanos. El sufrimiento de Amanda no me causaba empatía, me excitaba sexualmente porque confirmaba mi poder absoluto sobre ella. Su vulnerabilidad total no despertaba mi compasión, despertaba mi instinto depredador. Había cruzado una línea psicológica, donde el dolor de otros se había convertido en mi fuente principal de placer y satisfacción. Era psicológicamente indistinguible de un psicópata sexual que se excita con el sufrimiento de sus víctimas. Después de esa noche, Amanda desarrolló una dependencia emocional total hacia mí. Me veía como su salvadora, la única persona que realmente la entendía, y la apoyaba durante la traición inexplicable de su esposo. No tenía idea de que yo era la arquitecta de toda su destrucción. El divorcio se finalizó 6 meses después. Ricardo perdió la custodia de sus hijos debido a su alcoholismo. Amanda tuvo que vender la casa familiar y mudarse con los niños a un apartamento pequeño en una zona peligrosa. Los niños cambiaron de escuela, perdieron a todos sus amigos, tuvieron que adaptarse a un nivel socioeconómico completamente diferente. 5 años después, las gemelas, ahora de 19 años, están ambas en rehabilitación por adicción a las drogas. El hijo, ahora de 15, ha estado en el sistema de justicia juvenil múltiples veces por delitos menores. Ricardo vive solo en un estudio, trabaja en empleos de salario mínimo y ve a sus hijos una vez al mes si tiene suerte. Amanda nunca se ha vuelto a casar, trabaja como enfermera en el turno de noche, vive sola, ha desarrollado agorafobia severa. Según mis investigaciones discretas, no ha tenido una relación romántica en los 5 años desde el divorcio. Creo que la traumaticé tan profundamente que perdió completamente la capacidad de confiar en otra persona íntimamente. Multiplica esta historia por 236 casos documentados, padre. 236 familias completamente destruidas. Más de 400 niños traumatizados para toda la vida. Miles de vidas colaterales afectadas, abuelos, hermanos, amigos cercanos, comunidades religiosas, y todo esto fue causado deliberadamente por una sola persona. Yo que usó su autoridad profesional y conocimiento psicológico para causar el máximo daño posible por placer sádico personal. La mujer siguió revelando detalles específicos de otros casos durante casi 2 horas más, cada historia más devastadora que la anterior. Familias prósperas reducidas a la pobreza por divorcios costosos, niños que desarrollaron problemas psicológicos severos, adultos que nunca se recuperaron emocionalmente de traiciones que habían sido orquestadas deliberadamente por alguien en quien habían confiado completamente. Padre, dijo finalmente, con una voz tan pequeña que apenas podía escucharla. He calculado que si todas mis víctimas directas vivieran vidas promedio, mi impacto negativo se extenderá durante aproximadamente 1500 años persona de sufrimiento humano. 1500 años de dolor, trauma, desconfianza y relaciones disfuncionales causadas por mis acciones durante 15 años. Cuando pienso en esos números, cuando realmente comprendo la magnitud de lo que hice, a veces me paralizo completamente. ¿Cómo vive una persona con la responsabilidad de tanto sufrimiento deliberadamente causado? Cuando finalmente terminó su confesión, después de casi 5 horas completas, el silencio en el confesionario era absolutamente abrumador y ensordecedor. Esta mujer había sistematizado la traición de la confianza profesional de una manera que superaba cualquier cosa que hubiera escuchado en mis 30 años de sacerdocio. ¿Qué esperas exactamente de esta confesión?, le pregunté finalmente, necesitando entender qué tipo de respuesta o resolución buscaba.
No espero perdón, Padre, porque genuinamente creo que lo que hice es completamente imperdonable por cualquier estándar moral o religioso, pero necesitaba desesperadamente que alguien supiera la verdad completa y horrible. He cargado este secreto masivo durante años, y el peso psicológico se estaba volviendo literalmente insoportable. Tal vez ahora pueda encontrar alguna forma de vivir conscientemente con la culpa sin volverme completamente loca. También quería advertir de alguna manera sobre los peligros reales de confiar ciegamente en profesionales de la salud mental. No todos somos éticos, no todos merecemos la confianza sagrada que nos otorgan los pacientes vulnerables. La gente necesita saber que su vulnerabilidad emocional puede ser explotada deliberadamente por personas exactamente como yo. Finalmente, quería documentar mi historia para que tal vez, de alguna forma, pueda servir como advertencia para otros profesionales que podrían estar considerando traicionar su ética profesional. Si mi confesión evita que incluso una sola persona siga el camino que yo seguí, tal vez algo microscópicamente bueno pueda salir de todo este horror. Le dije que su reconocimiento tardío del daño masivo causado era un primer paso hacia alguna forma posible de redención, pero que las verdaderas víctimas de sus acciones eran las cientos de familias destruidas, no ella, que su sufrimiento psicológico actual, aunque aparentemente genuino, palidecía completamente en comparación con el sufrimiento que había causado deliberada y sistemáticamente durante 15 años completos. La redención verdadera, le expliqué cuidadosamente, no viene simplemente de sufrir psicológicamente por tus pecados, sino de dedicar completamente el resto de tu vida a prevenir activamente que otros cometan los mismos errores, y a ayudar de alguna manera a sanar el tipo específico de daño que tú causaste sistemáticamente. ¿Eso significa que debo confesar públicamente todo?, me preguntó con terror obvio en su voz. Significa que debes encontrar formas constructivas de usar tu experiencia y conocimiento para proteger a otros de profesionales sin ética, sin necesariamente destruir las vidas nuevas que tus víctimas han reconstruido cuidadosamente después de años de sufrimiento. Tal vez trabajando anónimamente con organizaciones que regulan la práctica terapéutica, o educando discretamente sobre las señales de advertencia específicas de manipulación profesional. También significa aceptar completamente que el perdón genuino puede no ser posible para alguien que causó tanto daño deliberado, y que tu responsabilidad moral ahora es vivir de manera que cause el mínimo daño adicional mientras contribuyes positivamente donde sea posible. Esa fue la única vez que la vi en mi confesionario. Su confesión se quedó permanentemente conmigo porque representaba la traición más sistemática y calculada de la confianza profesional que jamás había encontrado en décadas de ministerio. Pero su historia me enseñó lecciones importantes: que el mal más peligroso no siempre viene en formas obvias y reconocibles. A veces viene vestido impecablemente de autoridad profesional, escondido detrás de títulos académicos impresionantes y credenciales respetables, disfrazado como ayuda experta cuando en realidad es explotación sistemática de las vulnerabilidades humanas más profundas. Esta mujer había pervertido completamente una profesión diseñada específicamente para sanar corazones rotos, y la había convertido en un arma sofisticada para destruir sistemáticamente todo lo que tocaba. Había usado sus conocimientos avanzados de psicología humana no para ayudar y sanar, sino para explotar despiadadamente las vulnerabilidades más íntimas de personas en sus momentos más desesperados. Su caso también ilustra vívidamente cómo la soledad personal y el dolor no resuelto pueden convertirse en justificaciones retorcidas para causar daño masivo a otros seres humanos inocentes. Su propio matrimonio fallido se había convertido gradualmente en la raíz psicológica de 15 años de destrucción sistemática de cientos de otros matrimonios. Pero quizás lo más perturbador de toda su confesión era la eficiencia fría y calculada con la que había operado durante década y media. No era una persona impulsiva que cometía errores morales en momentos de pasión o debilidad humana comprensible. Era una predadora sistemática que había refinado y perfeccionado sus técnicas durante años para maximizar deliberadamente el daño emocional y psicológico que podía infligir. El poder que tenemos sobre otros en momentos de vulnerabilidad absoluta es sagrado e inviolable.
ya sea como sacerdotes escuchando confesiones íntimas, doctores tratando enfermedades graves, maestros educando mentes jóvenes impresionables o terapeutas sanando corazones rotos. Ese poder debe ejercerse siempre con humildad profunda, compasión genuina y responsabilidad ética absoluta. Cuando traicionamos sistemáticamente esa confianza sagrada, no solo dañamos a individuos específicos y sus familias, erosionamos fundamentalmente la capacidad de toda la sociedad de funcionar basada en confianza mutua entre profesionales y clientes. Hacemos que las personas se vuelvan justificadamente cínicas, desconfiadas, incapaces de buscar ayuda profesional cuando más la necesitan desesperadamente. ¿Cuántas personas que necesitan urgentemente terapia matrimonial evitan buscarla, porque historias como esta las hacen desconfiar profundamente de todos los profesionales de salud mental? ¿Cuántos matrimonios salvables se pierden para siempre porque la traición de unos pocos predadores hace que las personas pierdan fe completamente en todo el sistema de ayuda profesional? Esta mujer no solo destruyó matrimonios y familias individuales, contribuyó significativamente a la erosión generalizada de la confianza en las instituciones profesionales que nuestra sociedad necesita desesperadamente para funcionar de manera saludable. Su confesión también me hizo reflexionar profundamente sobre la naturaleza compleja del arrepentimiento genuino. ¿Es suficiente moralmente sentir culpa intensa por acciones pasadas, o el verdadero arrepentimiento requiere acción constructiva sostenida para remediar activamente el daño causado? En su caso específico, el daño era tan extenso, sistemático y duradero que la remediación completa era literalmente imposible. Pero tal vez esa imposibilidad práctica no la absolvía moralmente de la responsabilidad de intentarlo de todas las formas posibles, de encontrar maneras creativas de usar su experiencia para prevenir daños similares en el futuro. La confesión me persigue porque no tuvo un final moralmente limpio o satisfactorio. No hubo reconciliación posible con las víctimas, no hubo justicia legal clara, no hubo forma obvia de equilibrar las balanzas morales. Solo quedó una mujer viviendo conscientemente con el peso abrumador de sus acciones, tratando desesperadamente de encontrar alguna forma de existir sin causar daño adicional. Tal vez esa sea la lección moral más importante de toda su historia devastadora, que algunas acciones tienen consecuencias permanentes e irreversibles que no pueden deshacerse, solo vivirse conscientemente. Que el arrepentimiento genuino a veces significa aceptar que el perdón puede no ser posible, y que la redención puede ser un proceso doloroso de toda una vida sin garantía alguna de éxito o resolución satisfactoria. Su historia no es una justificación para cometer crímenes por cualquier motivo, es una lección sobria sobre el poder destructivo del arrepentimiento genuino tardío, la importancia crítica de enfrentar nuestros errores con valentía antes de que se conviertan en patrones sistemáticos, y la posibilidad siempre presente de crear algo constructivo incluso a partir de las decisiones más terribles y destructivas. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que desafiarán profundamente tu percepción sobre la confianza profesional, la autoridad institucional, los límites de la redención humana y la naturaleza compleja del mal que puede esconderse detrás de las fachadas más respetables.